Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy tenemos un viaje muy especial en la desolada carretera, ya que, desde que esta temporada ha sido una de fuerte trabajo para su servidor, me encuentro un poco cansado y esta noche, en un par de escalas, me ayudará a conducir Memo del canal Cuenta Historias, a quien espero reciban con mucho gusto. Las primeras 2 escalas de este viaje especial de Día de Muertos correrán a cargo de él. Estaré dejando su canal en el comentario fijado de este video para que puedan visitarlo y conocer todo su contenido, y además, en la otra parte de este especial en su canal, estaré narrando un par de historias más alusivas a Día de Muertos. Quiero decirte que independientemente si estás llegando a este contenido en cualquier época del año, también puedes disfrutar de él. Así que pasajeros, por favor acompáñenme, inclinando su asiento, abrochando su cinturón y escuchando con atención el siguiente recorrido hacia el misterio. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Muy buenas noches, queridos pasajeros. Esta noche el chofer encargado de manejar por este especial de Día de Muertos es alguien diferente. No obstante, espero que disfruten el recorrido por esta fría, cruda y extraña noche de fieles difuntos. Primero que nada me presento. Mi nombre es Memo, y esta noche seré su chofer y su narrador de historias. Estamos muy agradecidos por el espacio que la desolada carretera nos ha brindado para poder conocernos. Nosotros somos CH, Cuenta Historias, y esto es el especial de Día de Muertos. Abrochen sus cinturones que estamos por comenzar. Dicen en el pueblo de San Miguel del Monte, allá en las montañas de Oaxaca, que no hay peor invitado que aquel a quien no has invitado. Y si no me creen, escuchen la historia que le pasó a mi abuelita Eulalia, y sabrán por qué no es bueno poner un altar de muertos el 30 de octubre. Mi abuelita Eulalia desde siempre fue una mujer muy devota y de corazón noble. Ella en sus años finales vivía sola en el pueblo, pues para la fecha mi abuelito Alberto ya había partido de este mundo y mis tíos ya se habían ido lejos para hacer vida en otros lados. Desde que tengo memoria, mi abuelita siempre fue muy creyente del Día de Muertos. Cada año preparaba su altar con flores de cempasúchil, veladoras, pan, fruta y retratos de sus difuntos. Pero lo que pocos sabían era que cada 30 de octubre ella hacía un altar especial para las almas olvidadas, pues se dice que cada día desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre, los que llegan a las casas son almas diferentes. El 27 de octubre es para las mascotas, el 28 para aquellos que fallecieron de forma trágica, el 29 de octubre para los ahogados, el 30 es para las almas solitarias que no tienen a quien los recuerde, mientras que el 1 de noviembre es para los niños y el 2 de noviembre para el Día de los Fieles Difuntos, aquellos adultos. Mi abuelita, fiel a su gran corazón, colocaba el 30 de octubre una ofrenda exclusivamente para las almas errantes, aquellas que no tenían a quien los recordaran, los que no tenían familia, los que murieron sin un nombre y sin una cruz, los que nadie sabía si es que alguna vez siquiera existieron. Pues ella decía que estas almas también merecían una luz y un pedazo de pan en la mesa. Yo era una niña cuando me lo contó todo por primera vez. Ella decía que todo aquello lo hacía por pasión, y mientras su voz temblaba, mencionaba que era para recordar las almas que siempre están por ahí y que merecen una oración al menos. Sin embargo, una noche, la última vez que montó ese altar, ocurrió algo simplemente espantoso. Aquella tarde del 30 de octubre, el cielo se había cubierto con nubes negras y el aire traía un olor a tierra mojada y claro, a hojas podridas de cempasúchil. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir la rama de los árboles que rodeaban la casa.
pero mi abuelita, como cada año, limpió la mesa grande del comedor y colocó encima el mantel bordado que ella misma había hecho, para después encender muchas velas, poner varios panes, café, tamales, agua y claro, ramos y ramos de flores de cempasúchil, mismas que había cortado cerca del panteón que estaba por la casa. Mientras acomodaba todo, susurraba oraciones y pedía la paz por aquellas almas errantes que nadie recordaba. Cuando terminó de hacer aquel altar, la casa olía a cera derretida y a incienso, a ese tan peculiar aroma que tienen los altares de muertos, ese aroma que muchos dicen es de noviembre. El altar brillaba con una luz cálida en medio de la oscuridad y ya afuera todo era una fiesta. Todas las casas también habían puesto posiblemente un altar para los mismos difuntos errantes. Pero bueno, eso no era lo sorprendente. Mi abuela cuenta que eran casi las 11:30 de la noche, cuando se fue a acostar después de haber rezado un rosario. Ella se recostó en su cama y trató de dormir un poco, pero no pudo, siendo que pasara algo de tiempo cuando escuchó unos extraños ruidos provenientes de su sala. Al principio creyó que era el viento que había tirado alguna vela, pero pronto notó que el sonido era un tanto diferente. Este era un ruido húmedo, pegajoso, como el ruido de alguien comiendo, pues aquello que se escuchaba daba masticadas lentas y muy ruidosas. Mi abuela se quedó inmóvil en su cama. El corazón le latía fuerte porque no sabía quién podía ser. Pensó que tal vez algún animal se había metido, o aún peor, se trataba de un ladrón. Llena de valor, mi abuela tomó una escoba de carrizo que tenía justo al lado de la puerta y salió al pasillo. La casa estaba a oscuras. Solo la luz anaranjada de las velas del altar parpadeaba muy a lo lejos. El piso de madera crujía bajo sus pies y con cada paso, ese misterioso sonido de alguien comiendo se volvía cada vez más repulsivo, más claro. Cuando llegó al umbral de la sala, mi abuela pudo verlo mucho mejor, pero lo que vio la dejó sin aliento. Frente al altar de muertos estaba una criatura horrible. Se trataba de un hombre, si es que así se le puede llamar a eso. Este era un ser muy alto, como de casi 2 metros. Estaba encorvado, con extremidades demasiado largas y huesudas, con huesos sobresaliendo bajo su piel grisácea de color tono ceniza. Mi abuela cuenta que lo que más miedo le daba era que tenía 2 cabezas, una sobre la otra, ambas moviéndose con mucha desesperación, devorando la comida del altar con las manos y los dientes que tenía muy feos. Las velas temblaban con la respiración de aquella cosa, mientras sus ojos negros y sin pupilas se clavaban en el pan, la fruta y la carne que estaba en la mesa. Mi abuela dice que notó que su vientre se inflaba de manera grotesca mientras estaba comiendo. Era como si debajo de la piel delgada que tenía algo se moviera, un bulto redondo pesado, del tamaño de un balón de fútbol. Aquel ser masticaba sin parar, como si tuviera hambre desde hace muchos días. Mi abuelita Eulalia soltó la escoba y trató de rezar, pero no pudo. La voz simplemente no le salía. Las 2 cabezas voltearon hacia ella al mismo tiempo, y extrañamente ambas estaban sonriendo con una risa torcida, grotesca, llena de dientes podridos. Mi abuela alcanzó a dar un paso para atrás antes de caer desmayada. Para desgracia, ella se llevó un fuerte golpe, y en ese instante su mirada se volvió todo completamente oscuro, negro. Ya no vio más. Así pasaron las horas, comunidad. Cuando ella despertó, el sol ya entraba por las rendijas de la ventana. El silencio era total. Al principio creyó que todo había sido un sueño, que todo lo que había vivido en la noche fue una pesadilla. Así fue hasta que vio su altar. La mesa estaba completamente destruida, los platos rotos, las velas apagadas, la comida totalmente devorada y hecha pedazos. Las flores estaban secas y aplastadas, ennegrecidas como si algo las hubiera quemado. Las fotografías que había puesto de nuestros difuntos, casi todas estaban rasgadas, quemadas por las orillas, y en el suelo había extrañas marcas como de huellas grandes casi humanas.
y aún más nauseabundo, había un charco de orina que apestaba como azufre. El olor era tan fuerte que la hizo llorar. Mi abuela supo en ese momento que lo que había visto no fue un sueño. Había invitado a su casa a algo que no debería entrar, a un mal espíritu o aún peor, a un demonio. Sin saberlo, aquella noche, en lugar de darle paz a un alma perdida, abrió la puerta para que un demonio hambriento entrara. Desde entonces mi abuela nunca más volvió a poner altar el 30 de octubre. Decía que la fecha estaba maldita, que ese día los que venían no eran los muertos buenos, sino los que fueron olvidados por el mismísimo Dios. Con los años la gente de ese pueblo también dejó de poner altares. Algunos contaban que en esas fechas pasaban cosas muy raras, que entidades que no eran sus familiares también los visitaban, y que en la mayoría de las veces hacían desastres o espantaban a la familia. A día de hoy yo aún conservo una de las fotografías chamuscadas que mi abuela guardó de aquel día, siendo que este es el único recuerdo que tenemos de ese familiar difunto, pero también este es el recordatorio que yo tengo de no poner ofrendas el 30 de octubre, porque las almas que vienen nunca son buenas. Buenas noches a toda la comunidad que escucha estos relatos. Envío un abrazo y les comparto algo que me pasó hace mucho tiempo, pero de lo cual lo recuerdo aún muy bien. A veces pienso que hay cosas que uno no debería de ver de niño, cosas que no están hechas para los vivos. Esta historia que les envío sucedió cuando tenía cerca de 14 años, siendo que por aquel tiempo aún vivía en un pequeño pueblo de Guadalajara, de esos donde todos se conocen, y el panteón se llena de vida cada día de muertos. Por costumbre y como la gran mayoría de los mexicanos, mi familia tenía por tradición visitar las tumbas de mis abuelos cada 2 de noviembre. Ese día desde temprano, el cementerio se llenaba de mucha gente. Unos limpiaban lápidas, otros rezaban, y muchos más se quedaban tomando o comiendo como si estuvieran en una fiesta. Los mariachis sonaban por todos lados, el aire olía a flores de cempasúchil, copal y cerveza, algo muy típico si es que me lo preguntan. A mí me gusta ir mucho en estas fechas, aunque al cabo de algunas horas empezaba a aburrirme, porque yo no tenía mucho que hacer, y no tenía personas de mi edad con las cuales ponerme a platicar o a jugar. Esa vez que llegamos al panteón, lo hicimos como a las 5 de la tarde. Mi mamá llevó algo de pan, velas y refrescos. Mi papá por su parte llevaba la cubeta, los cepillos y la escoba para limpiar la tumba. Por su parte yo ayudé a lavar el sepulcro de mi abuela, mientras que el sol se iba metido entre los árboles del camposanto. A esa hora las sombras empezaban a estirarse, el murmullo de la gente se mezclaba con los rezos y los lamentos que venían de lejos. Con el paso de las horas el ambiente fue cambiando. La mayoría de las familias se fueron y solamente quedaron los más devotos y los más alegres, aquellos que se quedaban a tomar junto a sus muertos. Yo miraba las velas encendidas por todo el cementerio y desde lejos se veía cómo pequeñas luciérnagas flotaban sobre las tumbas. Ya eran casi las 9 de la noche cuando le dije a mis papás que iba al baño antes de regresar a la casa. Para eso los baños quedan en una orilla del panteón, cerca del muro trasero, donde casi no hay nadie. Caminé entre las tumbas escuchando el crujir de las hojas secas bajo mis zapatos. El aire olía como raro, a humedad y a fruta podrida, algo muy común creo por el lugar donde estábamos. Llegué al baño, hice lo mío, pero al salir justo enfrente, vi algo que me llamó la atención. A unos metros bajo la sombra de un árbol, había un señor viejo como de unos 50 o 60 años comiéndose una mandarina. A primera vista no tenía nada de extraño, pero cuando me acerqué un poco noté que la fruta estaba llena de gusanos. Los bichos se movían entre los gajos, y aún así el hombre se los metía en la boca con tranquilidad. Los masticaba despacio como si no le importara nada. Eso me dio muchísimo asco y lástima al mismo tiempo. «Señor», le dije con voz temblorosa, «esa mandarina ya está podrida.
Si quiere le puedo dar una limpia. Tengo una en ofrenda de mis abuelos, solamente espéreme y se la traigo. El hombre levantó la mirada. Noté que tenía los ojos hundidos, la piel ceniza y unas ojeras tan oscuras que parecía que no dormía desde hace mucho tiempo. ¿Tú puedes verme, niño?, me preguntó con una voz ronca, como si le costara hablar. Pues sí, señor. Claro que puedo verlo. Usted está aquí conmigo. El viejo se quedó en silencio unos cuantos segundos y después empezó a reírse con una risa amarga, quebrada, como si cada carcajada le doliera. Gracias, muchacho, pero no puedo aceptar una fruta limpia. Todo lo que toco solamente se pudre, dijo el hombre mirando la mandarina que goteaba con jugo oscuro. Ese es mi castigo y no puedo cambiarlo. Yo di un paso atrás sin entender por qué me había dicho eso. ¿Castigo? ¿Por qué, señor?, le pregunté aún con mucha curiosidad, siendo que el viejo me mirara con una tristeza que nunca voy a olvidar. Porque fui un mal hombre, fui egoísta. Cuando estaba vivo nunca compartí mi pan con nadie, ni una sola migaja. Ahora el diablo me deja venir cada día de muertos, claro, pero solo puedo comer cosas podridas, con gusanos, frutas podridas y pan duro, pues todo lo demás se vuelve ceniza en mis manos, muchacho. Cuando me dijo eso, su voz se apagaba, como si el aire se le escapaba por dentro. Yo sentí un escalofrío, no pude decir nada, solo quise irme, pero antes de poder moverme, el viento cambió. Las velas de la tumba cerca se apagaron todas al mismo tiempo y un olor a tierra húmeda llenó el lugar. De pronto, detrás del anciano apareció algo que estoy seguro nunca debí de ver. Se trataba de un ser un poco alto, oscuro, con cuernos como los de un carnero y piernas delgadas. Este estaba cubierto de pelo negro, algo muy parecido a un fauno, pero su rostro no tenía nada de humano. Tenía la piel verdosa, ojos amarillentos y una sonrisa que me helaba la sangre. Este extraño ser puso su mano sobre el hombro del anciano, y en cuanto lo hizo, el cuerpo del viejo empezó a deshacerse en polvo. «Ya es hora», dijo el ser con una voz muy grave, como si hablara desde dentro de la tierra. El anciano me miró una última vez, y mientras su cuerpo se convertía en tierra y el viento se lo llevaba, me dijo algo. «Sé bueno, hijo, sé bueno, porque si no lo eres, cuando mueras solamente podrás comer cosas podridas». Después de eso desapareció por completo. El fauno se esfumó entre las sombras del muro, como si nunca hubiera estado ahí. Yo me quedé totalmente paralizado. El corazón me latía muy fuerte. Sentía incluso que se me iba a salir del pecho. Corrí sin mirar atrás hasta donde estaban mis papás. Ellos me vieron pálido, temblando, pero ni aun así les conté lo que había visto. Tenía miedo de que no me creyeran, o aún peor, que aquel fauno que había visto regresara para hacerme lo mismo. Esa noche claramente no pude dormir, comunidad. Cerraba los ojos y cada vez que lo hacía veía la cara del anciano. Veía la mandarina podrida llena de gusanos y su voz repitiéndose en mi cabeza, esa que me decía que no fuera una mala persona. Así pasaron los años y cada día de muertos vuelvo a recordar aquella advertencia de ser bueno, para que cuando muera no me den de comer cosas podridas. Bueno, de esa vez no solamente aprendí eso, sino que tengo el don de ver cosas, de ver a los muertos. Pero, comunidad, esas historias se las contaré en otra ocasión. La tumba de Misty. Buenos días, tardes o noches para toda la audiencia y para nuestro querido conductor de la desolada carretera. Quiero contar una historia que hace unos días nos pasó. Antes que nada, quiero contar un poco de contexto. Mi esposo tiene una parcela muy grande, por herencia de su abuelo. Hace mucho conté una experiencia que tuve cuando me perdí.
Y mi perrita Misty, que falleció, la enterré ahí mismo. Ella me salvó de perderme por una voz que parecía la de mi esposo, pero no lo era. Pues bien, desde que comenzó la temporada de lluvias, detuvimos nuestro viaje de ir para allá. Cuando menguaron, regresamos, a lo cual la maleza creció, tanto que no se podía caminar. Mi esposo comenzó a cortar de a poco hasta llegar hasta donde está la tumba de mi perrita, o al menos esa era su intención, pues ya mero se acercaba el 27 de octubre, día en que regresan las mascotas a visitarnos, y yo quería hacerle un altar. Pero el detalle es que la tumba no la encontrábamos por ningún lado. Estuvimos yendo por varias semanas, pero nada. Además que la maleza volvía a crecer. El domingo 5 de octubre de este mismo año, con relación a la publicación de este viaje, tuve un aborto espontáneo. Tenía 2 meses de embarazo. Nos recomendaron que lleváramos al embrión al panteón, pero por algo mi corazón decía que no. Así que le dije a mi esposo que la enterráramos al lado de nuestra perrita. Así que el sábado de la siguiente semana, llegamos a la parcela con la pequeña cajita donde estaba mi bebé, su cruz y flores. Caminábamos, pero no encontrábamos nada. Así que lo que se me ocurrió fue empezar a hablar. Misty, mi vida, ¿dónde estás? Guíanos para llegar hasta ti. Lo repetí solamente 3 veces, y entonces no pude creer lo que pasó. Miré hacia un lado, y ahí estaba su cruz. La maleza que estaba encima parecía como si estuviera aplastada para que nosotros la viéramos. Algo que no tenía sentido, pues habíamos estado buscando este lugar durante semanas. Le dije a mi esposo que la había encontrado. Comenzamos a limpiar y a dejar todo bonito. Hablamos con ella. Hablamos con mi perrita. Le dijimos que ahora tendrá una compañera con quien jugar en el cielo. Aún tengo ese dolor en mi corazón de perder a mi bebé, pero estoy feliz porque tiene a una compañera que la cuidará. Estoy preparando todo para el altar de mi perrita. Quería hacer el de mi bebé, pero me dijeron que no hasta que cumpla 1 año. Así que el próximo, haré el altar también de ella. Sin dudas, las mascotas son el amor más puro que podríamos tener. Un saludo y buen viaje para todos. Vino en el altar. Hola a todos, conductor y querida audiencia. Mi relato es relativamente corto, pero en lo personal muy emotivo y significativo. Ocurrió en las noches del 29 de octubre al 2 de noviembre. Mi esposa es mexicana y me inculcó la celebración del Día de los Muertos, algo que desde ya de novios hacíamos con gran alegría y nostalgia. Ese año, mi esposa se tuvo que ausentar en esas fechas por trabajo, pero yo quería honrar igualmente a los difuntos y hacer el altar de muertos, a mi manera, porque a mi esposa no le gustaba que pusiera bebidas alcohólicas, pero yo sabía que muchos de los que honrábamos, como mi mejor amigo, mi padre, abuelo, mis suegros, les gustaba la bebida, así que les puse sus bebidas favoritas en las ofrendas, además de los girasoles, los cirios, las fotos, unos panecitos de muerto casero y alguna que otra litografía. No pude conseguir calaveras, pero por todo lo demás me quedó muy lindo. Estuve muy orgulloso de lo que había construido. Sin embargo, desde que coloqué el altar, comenzaron a suceder cosas extrañas. La noche del 29 me sentía vigilado, como observado. Mientras que pasaba por la habitación de la ofrenda, lo hacía mucho más. Me llamó la atención la gran iluminación que daban las velas blancas, pues eran 4 o 5, y parecía que eran decenas. A la mañana siguiente, pude percatarme que las velas casi no se habían consumido. Era extremadamente extraño. El 30 y 31 no recuerdo que sucediera nada raro. Las velas se consumieron con normalidad, pero fuera de que me sintiese observado no ocurría nada. Fue en la noche del 1 que me ocurrió lo más paranormal.
Eran las 9 de la noche. Volvía del gimnasio, extremadamente cansado. Me di a la tarea de presentar respetos, rezar, cambiar agua y reponer los panes. Fui a cenar y me fui a acostar. Pero en todo el lapso que hice esto, me sentí acompañado, observado. Pero bien, sentía que algo me daba un poco de vitalidad, en un día puramente agotador. Además sentía el aire como energizado, extraño pero de forma positiva. Me dormí, pero al poco rato me desperté por unas risas. No sé de dónde venían, pero eran las 2 de la mañana o algo así. Somnoliento fui al baño. Al volver, en el pasillo que da a un cuarto, volví a escuchar risas. Pero esa voz de pronto dejó de reírse para decirme: «Bro, ¿qué son esos chones? Estás encuerado casi». Seguido por sonoras carcajadas. «Soy Jocktrap, vengo del gym». Lo dije con total naturalidad, pues la voz se me hacía conocida. Pero después de un momento eso me alertó. Yo estaba solo en casa. Y además no podía hacer que escuchase esa voz. Antes de que pudiese voltear, sentí que un brazo se apoyó en mis hombros de forma jocosa y cariñosa. Al girar, fue que pude ver a Arturo, mi mejor amigo, mi hermano del alma, mi gemelo de diferente padre y madre. Cabe aclarar que vivimos un sinfín de anécdotas y de historias. Lamentablemente, había perdido la vida unos meses atrás, con relación a ese momento, en un espantoso accidente en su motocicleta. Su presencia me puso eufórico. Pude volver a ver su cara de felicidad y burlona, tan típica de él. Dios mío, recuerdo que pregunté ingenuamente si era él, para luego abrazarlo como un oso. Recuerdo que solo podía decir que lo extrañaba muchísimo. Sentí cómo me devolvía el abrazo con el doble de mi fuerza. Era como nuestro saludo secreto. Luego empezó a hablar. «Hermano, en estos meses sí que le diste duro al gym. Tu pecho marcado y tus piernas tonificadas. Los brazos fornidos y la barriguita te va a desaparecer. Sí que pasa el tiempo». Yo estaba muy conmovido. No podía reaccionar. No podía pensar. Quería contarle tantas cosas. Quería hacerle tantas preguntas que no sabía cómo proceder. Él solo sonreía, con su ceño fruncido y su sonrisa pícara y bromista, pero estaba visiblemente emocionado, aunque quiso taparlo con humor, como él siempre lo hacía. Llegué a decirle que su ausencia me pesaba, y encontraba en el gimnasio un escape a la ausencia en mi vida que marcaba que ya no estuviera él en ella. Me estaba poniendo sentimental, algo que a él no le gustaba, y me dijo: «Ay, compadre, hay visita, y tú vistiendo un triste calzoncillo, ni siquiera uno entero. Sé decente, bro», seguido de unas risas socarronas. Yo le respondí que con él no tenía vergüenza, ya estaba en confianza y reí, pero Arturo me señaló la cocina, donde personas se asomaban por la puerta. Algunos reían, otros fruncían el ceño. Algunas me parecieron familiares, pero la gran mayoría no. Sonrojado y pudoroso salté y me cubrí mi delantera. Fui corriendo hacia la habitación. No sé si era la emoción o los nervios, pero no podía abrir la puerta. Me cubrí la parte trasera y con una mano intenté parar a Arturo o algo así, pero él fue y me abrió la puerta. Yo de un salto entré a la habitación, seguido de Arturo. Me puse un short o pantalón corto, cuando sentí que me ponía la mano desde atrás, y entonces me dijeron: «Oye, ya no tengo tiempo. Gracias por todo y principalmente por el vino. Siempre te tendré presente. Adiós». No pude responderle. Solo me puse a llorar. No sabía qué había pasado. Yo era un tumulto de emociones que no puedo explicar. Me acosté, pero no pude dormir en toda la noche, dándole vueltas en mi mente a lo que ocurrió. Si era verdad o cosa de mi mente,
Por meses, no le conté a nadie lo que me ocurrió, por miedo al qué dirán. Hasta que una noche, tomando y jugando dominó con el padre de Arturo, también fiel devoto del Día de los Muertos, me dijo: «Bueno, al menos me atendiste decentemente. Eres buen anfitrión. Pero ¿cuándo lo atendí mal a usted? Si siempre lo recibo bien», le objeté. Entonces, me mencionó algo que me dejó completamente helado. Pues en la última visita de mi hijo, me dijo que lo recibiste en ropa interior, con uno que dejaba a la parte de atrás tuya al descubierto. «No se recibe así a la visita», me dijo aún riéndose. Yo lo miré atónito de que supiese eso, porque no había manera en la cual él pudiera estar consciente de este hecho. Mi esposa estaba igual. Apenas pude preguntar cómo lo sabía. A lo que él me respondió: «Pues el 2 de noviembre me visitó Arturo. Él me contó que tú lo recibiste de esa vergonzosa manera. Pero tranquilo, a él le dio mucha gracia», me dijo mientras se reía. Yo no lo podía creer. Lo que viví, Arturo, fue real. Le conté parte de mi historia y también nos dimos cuenta que mi esposa también había tenido la visita de sus abuelos y hermanos, y no quería quedar como loca. Ahora, con nuestra conversación, pudo compartirlo con nosotros. Pasamos el resto del día hablando y recordando a nuestros parientes fallecidos y sobre el más allá. Y desde aquel día, sé que cada 1 y 2 de noviembre puedo tener visitas y las tengo que recibir decentemente, ya sea presencialmente o mediante el pensamiento. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de ir hasta nuestra última escala de esta noche, quisiera invitarte a que, si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Esto es importante porque así no te perderás ninguno de nuestros próximos relatos y además podrás decir #YoSoyPasajero. A mí me encuentras en mi cuenta personal de Instagram como LocutoniMX. Apreciaría mucho te añadieras a ella, porque a través de ahí me puedes contactar, hacer una pregunta o compartir tu relato. Si lo prefieres, puedes enviar tu experiencia al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Y por supuesto, no olvides hypear este video, comentarlo, darle like y claro que compartirlo con alguien que creas que puede llegar a unirse a esta comunidad de pasajeros. Si lo haces, estaré eternamente agradecido contigo. Ahora sí, pasajeros, vuelvan al autobús, por favor, que es momento de cerrar este viaje con broche de oro. El pueblo de los muertos. Hola, conductor y pasajeros. Quisiera compartir un relato especial para estas fechas. Mi narración podría llamarse La mamá de María. Martina vivía con su esposo don Vicente en un pueblo en la sierra de Oaxaca. Ya tenían 5 años de casados, pero Martina nomás no se embarazaba. Un día en el trueque, doña Petra le dijo: «Mija, ya dale un muchacho a tu marido. Mira que la chona siempre le ha echado el lazo a tu chente, y un día lo puede lazar». Esto haciendo referencia a que Asunción, otra joven, siempre era muy coqueta con Vicente. Martina, al escuchar esto, respondió: «Sí, yo le he echado ganas, pero pues nada. Ya no sé qué hacer. Mi suegra siempre me da un té muy amargo. Dice que pa' que amarre». No, mija, no te lo tomes. Mira, lo que vas a hacer es buscar la hierba llorona, esa de la flor rosa que se da por el río. Por eso tiene ese nombre. Ponle a hervir, y con esa cambias el té que te da tu suegra». Eso le dijo la mujer. Martina así lo hizo, y en menos de 2 meses ya estaba embarazada, y muy feliz. Pero su suegra, de malas intenciones, no estaba tan feliz como se esperaría. Vicente estaba muy contento con su chaparrita, como le decía de cariño. Y por su parte, Chona estaba que no la calentaba ni el sol. Así que, junto con la suegra, planearon algo muy fatídico. Martina se iba a lavar al río, como siempre. Para ese entonces ya casi tenía los 8 meses.
Ese día empezó a levantar la ropa seca, pero alguien la golpeó en la cabeza y perdió el sentido. Mientras tanto, Vicente llegó a su casa ya oscureciendo, y no estaba Martina y no había comida. Así que salió a buscarla en el camino, en donde por cierto se encontró a su madre. «Amá, ¿no ha visto a mi chaparrita?», le preguntó. «No, mijo», respondió la señora. Así que Vicente siguió con su camino. Se fue al río y encontró la ropa tirada. Las horas pasaron y no sabía nada de su esposa. La gente le ayudó a buscarla, pero no hubo respuesta. Él regresó a su casa muy triste, como a las 4 de la mañana. Doña Tomasa, la partera, mujer a la cual también le llamaban bruja, le dijo: «Ven, sígueme, no hagas ruido». Caminaron al monte hasta una choza vieja. Al entrar, Vicente se paralizó. Ahí estaba su esposa, recostada, en un petate en el suelo. Vio que su cabeza estaba teñida de sangre y todo su cuerpo lleno de golpes y arañones. Corrió a abrazarla, llorando, y le preguntó a la mujer qué pasó. Ella le dijo que la había encontrado tirada boca abajo, cerca del despeñadero, que la habían hecho sufrir mucho, que pese a sus esfuerzos no la pudo salvar, pero que sí había salvado a su bebé, que era una linda niña. «No le digas a nadie que es tu hija», dijo la anciana. «Ven por la niña en 3 días». Vicente así lo hizo. Luego llegó a su casa con el bultito en sus brazos por la tarde. Su madre, al verlo desconcertada, le preguntó: «¿De dónde sacaste a ese niño?», porque para ese momento ella no sabía si era niño o niña. «La encontré por el Cerro Negro», dijo el hombre. «Estuve esperando a que alguien la buscara, pero no llegó nadie, y me lo traje». «A ver, déjame revisar», dijo su madre. Y ahí fue que se dio cuenta de que era una niña. «¿Te vas a quedar con ella?». «Sí, ella va a ser mi hija, y la voy a cuidar como si fuera la hija de mi chaparrita», mencionó Vicente, a lo que su madre simplemente dijo: «Esa mujer ya debe de estar con otro muy lejos». Él la miró a los ojos y dijo: «¿Estás segura, mamá?». En ese instante, ella solo titubeó y se alejó. Por su parte, Chona se enteró de que Chente tenía un niño que había recogido del cerro, pero por más que se le insinuó a él, el hombre solo la ignoraba. Los años pasaron, y Mari, la hija de Chente, creció. Ya tenía 5 años, y todos los que la conocían mencionaban que era portadora de una energía que no terminaba. Un día, 31 de octubre, Mari fue a buscar al cerro flores de cempasúchil y algunas otras. Cuando llegó al lugar indicado, empezó a cortar las flores, y entonces una voz infantil la hizo voltear. «Oye, ¿me acompañas a buscar a mi mamá y a mi papá?». Mari contestó que sí. «¿En dónde los perdiste?», preguntó. A lo que la niña que le hablaba empezó a caminar y Mari la siguió. Cuando llegaron a la orilla de un río muy grande, la niña la tomó de la mano y dijo: «Ten cuidado, pues aquí se han muerto muchas personas». «Mis flores», dijo Mari, cuando se le cayeron. A lo que su ahora acompañante le dijo: «No te preocupes, a donde vamos vas a encontrar unas más hermosas». Caminaron por una vereda y subieron por un monte. Al ir caminando, de pronto todo el paisaje cambió. Había muchas flores, hermosas, y miles de mariposas de colores. «Corta todas las que quieras y ya verás que hoy te vas a divertir mucho», dijo la misteriosa niña. Con muchas flores en los bracitos, llegaron a un pequeño pueblo de donde salía un olor a frutas, flores y copal. Caminaron por el pueblo. La niña se adelantó unos pasos. Mari le gritó que no la dejara, a lo que la niña le sonrió y le dijo: «Me llamo Basilia, no te voy a dejar. Mira, vamos a cambiar flores por comida. Ven». Así empezaron a cambiar las flores por pan, fruta y dulce de calabaza, dulces de leche y coco. Cuando ya no tenían más flores, las niñas caminaron a una casita. A lo lejos, se escuchó la voz dulce de una mujer mayor.
Basilia dijo que ella era su abuelita. «No encuentro a mis padres, abuela. Tú no los has visto». A lo que la mujer respondió: «Mi niña, ellos todavía no llegan. Aún vienen en camino». La mujer miró luego a Mari y le dijo a su nieta: «Tienes que regresarla antes de que caiga el sol. No pertenece aquí». «Sí, es que ella no sabe, pero alguien la quiere ver», respondió la niña. La abuelita se marchó y las niñas caminaron a una iglesia que estaba al final del camino. Cuando entraron al lugar, Mari vio que esa iglesia, diferente de otras, no contaba con la presencia de personas ni bancas, solo veladoras, miles de veladoras y un santo que se encontraba de espaldas en el altar. Mari preguntó: «¿Por qué está de espaldas?». A lo que la niña respondió: «Porque no quiere ver lo que les va a pasar a dos mujeres del pueblo de donde tú eres, ya que ya se acerca el tiempo de pagar. No te va a pasar nada a ti. No te preocupes». Mari no supo qué decir. Salieron en silencio. Al llegar al centro del pueblo, una mujer con vestido blanco y una canasta de flores blancas les tapó el paso. Mari levantó la vista y al verla su rostro se iluminó. ¡Qué señora tan bonita! Basilia sonrió y dijo que sí, que en efecto era muy bonita. Basilia, intrigada, le preguntó a aquella mujer que quién era, y ella, con una sonrisa radiante, dijo: «Soy la mamá de Mari». La protagonista de este relato abrió los ojos y dijo: «¿Mi mamá?». «Sí, mi niña. Tú no me conociste, pero aquí estoy». Se abrazaron y hablaron de muchas cosas. Transcurrido el tiempo y la plática, Basi le dijo: «Vámonos, ya es hora». Pero Mari no se quería ir, se quería quedar con su madre. Suplicó que la dejaran, pero Basilia insistió en que no se podía. En un momento Mari se distrajo y cuando volteó buscando a su madre, ella ya no estaba. Solo quedó la canasta de flores. Caminaron de regreso cuando llegaron al lugar donde se encontraba Mari, y poco a poco y a lo lejos comenzó a escuchar la voz de su padre. De repente sintió una pequeña sacudida, y era Vicente levantándola del suelo. Ella abrió los ojos, e inmediatamente le dijo a su papá: «Vi a mi mamá». Pero Vicente le dijo que estaba dormida, que seguramente todo había sido un sueño. Sin embargo, Mari le describió a Martina, e increíblemente, sus palabras coincidieron al 100% con las características físicas de ella, a pesar de que nunca había visto una foto o imagen de su madre. Para el día 2 de noviembre, al atardecer, Toto, el señor que limpiaba el panteón, le dijo a la madre de Vicente: «Oiga, se le olvidó su rebozo la otra vez que vino. Tenga, se lo guardé». Ella lo tomó y se marchó. Para ese momento, Chona estaba bastante enojada, puesto que, según sus palabras, aseguró que esa maldita Martina ni muerta dejaba de estar entre Vicente y ella. Así que ideó un plan. Según ella, iba a buscar las hierbas que le hacían falta para realizar un embrujo de amor que le iba a dar a su Vicente de una vez por todas. Salió de su casa y se encaminó al cerro. Cuando vio las hierbas que buscaba abajo de una peña, se alegró. Empezó a escarbar para arrancar lo que quería, cuando de repente se escuchó un crujido y la enorme piedra rodó por el suelo aplastándola, dejando solo pedazos de carne con huesos rotos. Algunos pobladores fueron testigos de lo que pasó. Algunos otros vieron lo que sucedió con la madre de Vicente. Cuando ella iba camino a su casa, de pronto empezó a escuchar como si la siguieran. En primera instancia volteó, pero no vio nada. Después se dio cuenta que eran unos perros salvajes que muy rara vez bajaban al pueblo, más por donde ella caminaba, que era en las afueras, casi a 2 kilómetros del pueblo. A ella le dio mucho miedo, así que corrió, pero tropezó con su rebozo. Al levantar la cabeza, vio a 2 perros frente a ella, y al voltear a los lados,
vio que más de 10 la rodeaban. Quiso gritar, pero los perros empezaron a atacar. Y pese a los esfuerzos de los pobladores, no pudieron hacer nada por ella. Después de unos minutos solo quedaron despojos de aquella mujer. Cuando la noche cayó, ya todos sabían que faltaban 2 mujeres en el pueblo. Por otro lado, don Manuel, un vecino de otro pueblo que andaba de visita ese día, fue hasta con Vicente. Buenas noches, Chente. Mira, una mujer me dio esto para ti. Era una medalla de oro con una virgen. Era una medalla de oro de una virgen con un bebé en brazos y una esclava con los nombres de Vicente y Martina. ¿Quién se los dio?, preguntó Vicente. Una mujer muy hermosa. Solo me dijo, llévele esto a Chente. Le pregunté quién era y solo me respondió que... la mamá de María. Vicente cayó de rodillas, llorando, sollozando y repitiendo una y otra vez el cariñoso mote de mi chaparrita. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,